Qué bueno verles. Gracias al Señor por esta mañana que nos regala la vida, el comienzo de otra semana, una nueva oportunidad, otra semana de trabajo, de provisión de parte del Señor. Podemos testificar también que no nos ha faltado nada. Nadie vino sin comer, a menos que haya hecho ayuno a propósito. Nadie durmió bajo un palo. Nadie durmió en un petate en el suelo. ¿O sí? En un costal al lado, debajo de un puente. Estamos aquí llenos de los favores, de las misericordias del Señor, y por eso estamos agradecidos. Pero más que todo agradecemos que el Señor nos amara tanto que envió a su Hijo a Jesús a morir al Calvario, y hoy podemos saber, decir y cantar que somos salvos para la gloria de su nombre. Estamos en el principio de un nuevo episodio de la Biblia. Hoy nos iniciamos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Por qué Pablo le escribe? ¿Cuándo se escribió esta carta? Cosas que vamos a considerar. Primeramente, Timoteo es considerado discípulo del apóstol Pablo, hijo de padre griego, pero su madre y su abuela eran israelíes. Dos personas que son muy mencionadas. A las niñas hijas de cristianos les ponen esos nombres: Loida y Eunice. Y Timoteo fue enseñado por su mamá y por su abuela en el temor a Dios. Y aquí tenemos que enfatizar la importancia de las madres cristianas. Dejemos la importancia, la obligación, el deber de las madres cristianas. El padre sale a trabajar y regresa hasta la tarde, noche a veces. Hay padres que trabajan fuera de casa y regresan a los 8 o 15 días, pero la responsabilidad es de las madres. La responsabilidad de educar a los niños. De hecho, Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. En otro lugar, el apóstol Pablo dice que la mujer cristiana se salvará criando hijos en el temor reverente a Dios. O sea, es una responsabilidad propia de la mujer el que haya nuevas generaciones de cristianos. Y creo que quienes estamos aquí podemos testificar en su mayoría. Si alguno tal vez no, podrá decir mi mamá no, pero digo, yo puedo testificar del testimonio, el ejemplo de mi mamá y de mi abuela Inés. Que mi abuela, vení, te voy a dar un dulcito, le decía a uno, y le daba el dulce, pero le agarraba la otra mano y no lo dejaba ir a uno hasta que se aprendía el texto, hasta que le contaba una historia de la Biblia. La viejita que ya no se levantaba de la cama. Y ese ejemplo marcó nuestras vidas. Hermana Brenda puede testificar del ejemplo de hermana Cristina. Hermana Flor y hermana Fátima tuvieron un ejemplo que, wow, mis respetos para esa mujer, hermana Flori. Y creo que la mayoría podríamos testificar de esa manera. Timoteo era el fruto de tener una buena madre y una buena abuela. Y
Pablo le escribe esta carta a Timoteo ahí por los años 60 o 65 de la era cristiana, o sea, ¿qué? Ahí 30 años después del martirio del Señor Jesucristo. Esto está reciente. La iglesia recién se conforma, se da el Pentecostés y surge esa explosión de fe y de gracia que cunde el Oriente Medio. Pablo delega a Timoteo pastorear la iglesia que se fundó en su primer viaje misionero en Éfeso. Entonces vemos aquí a un Timoteo que era pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le refiere esta carta para advertir principalmente sobre las falsas doctrinas, sobre los falsos maestros, sobre las malas enseñanzas. Da algunas instrucciones sobre vida cristiana y establece los requisitos para los obispos, en este caso los pastores, y los requisitos para el diaconado. En sí, este es el foco principal de la carta. El versículo primero dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Manifiesta Pablo en su carta que él no es apóstol porque lo eligieron como apóstol los hermanos de cierta organización religiosa. Ahí por los años 90, 95 hubo una explosión de apóstoles, entre comillas. Hasta esa fecha nadie se autodenominaba apóstol, y hubo en Guatemala precisamente una conferencia apostólico-profética donde le dieron título de apóstol y de profeta a ciertos fulanos sin respaldo bíblico. La Biblia solo conoce 12 apóstoles en el Apocalipsis, y en la práctica se dieron 13, pero uno era abortivo, dice, refiriéndose a Judas. Por consiguiente, no podemos considerar a los que se hacen llamar apóstoles en nuestros días como apóstoles, sino como falsos, como apóstatas de la verdad, como enemigos de la fe verdadera. Y ahí va a disculpar usted que haya de escuchar este mensaje y sigue a uno de esos fulanos. Sencillamente están tomando un lugar que no les ha sido dado. Pablo dice ser apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y comisionado por el Señor Jesucristo. Y cómo no, si se le apareció en el camino. O sea, hoy que venga un Sergio Enríquez, un Cash Luna, un Guillermo Maldonado, tantos, a decir que Jesús se le apareció en el camino y que lo botó del caballo y que lo instruyó por 3 años. Creo que es estirar las escrituras más de lo que pueden dar. Nosotros estamos conscientes que nuestro sumo sacerdote y apóstol es Jesucristo, y a través de sus 12, incluidos en los 12 el apóstol Pablo, nos ha sido delegada la doctrina correcta, la enseñanza correcta, a la cual, como dice en otra parte al mismo Timoteo, hacemos bien en estar atentos. Y dice: apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y si hablamos de Cristo como nuestra esperanza, mis hermanos, tenemos que entender
Una vez más, las doctrinas de la gracia. Todo hombre es pecador, no hay justo ni aun uno, no hay esperanza para los perdidos. La única esperanza del ser humano es Jesucristo, poner la mirada en el Calvario. Solo Cristo Jesús salva. Y eso ha traído a controversia porque las iglesias andan buscando que las personas hagan cosas y dejen de hacer otras cosas como requisitos para salvarse. Ahí les mandaba un video al grupo de la iglesia, donde a un hermano pastor le preguntan, una mujer, me quiero bautizar, pero no estoy casada con mi esposo. Me dicen que no me puedo bautizar. ¿Y qué dice la Escritura? Si usted no da los diezmos, no puede servir en la iglesia. No es salvo si no da los diezmos, porque está robándole a Dios. O sea, ponen una serie de condiciones. Si usted no está bautizado, no puede tomar la Santa Cena. Jesús impartió la Santa Cena a 12, incluyendo a Judas. No le dijo, vos no podés porque sos hijo de Satanás. Y sin embargo le dio el bocado. Entonces, que nadie venga y nos limite en el acceso a Cristo. Cualquiera que quiera tener comunión con Dios es bienvenido, siempre y cuando exista en su corazón el arrepentimiento genuino y el deseo de honrar a Dios. Si usted no está casada con su esposo, pero se quiere bautizar, les recuerdo yo a aquel siervo del Señor que caminando fue Felipe, ¿quién fue? Y se le aparece un carro con un eunuco etíope. Les cuento para que se formen una idea. Sirviente de la reina de Etiopía. Eunuco en la Biblia es designado a los sirvientes que servían en la casa de un rey, y se les llamaba eunucos porque, óigame, los capaban para que no fueran a abusar sexualmente ni de la reina ni de las mujeres del palacio. Entonces, por eso en algunos casos se decía que los eunucos eran homosexuales, porque los habían castrado. Según la ley judía, el eunuco no podía, porque dice la ley judía que ni siquiera tenía que ponerse unos calzoncillos que le mayugaran los testículos. Mucho menos que lo hubieran castrado. No tenía acceso a Dios según la ley judía. ¿Y Felipe qué hizo? Si crees en Jesucristo y aquí hay agua, te bautizo. ¿Entiendes? Y que ahora los pastores, los que se quieren autoadjudicar el título de jueces, de ocupar el lugar de Dios para juzgar si usted puede o no puede, son los que han impedido que la gente se acerque a Dios. Los brazos de Jesús, como en el Calvario, siguen abiertos para todo aquel que quiera venir con fe. Si crees, puedes. ¿Ya? Y entonces vemos aquí esa frase: Jesucristo, nuestra esperanza, sin obras, sin tener que ir y casarte primero. Obviamente un cristiano quiere hacer bien las cosas, quiere honrar a Dios y a la nación a la que sirve. Y si en Guatemala se establece que el matrimonio es necesario, pues hay que hacerlo en obediencia a las leyes. Pero no es que Dios te esté poniendo ese requisito para ser salvo, para tener comunión en la iglesia, para poder servir. Eso es lo que hacen las falsas iglesias, especialmente las pentecostales, para cerrarle la puerta a quien ellos quieren y reservarse ellos los privilegios, los primeros asientos. Ponen allá enfrente, miren, una línea de sillas así acolchonadita, mejor que donde se sienta el resto de gente, y ahí se sientan los siervos, los ungidos, los que juzgan.
Y a mí me llamó poderosamente la atención cuando empecé a estudiar Timoteo para compartírselos a ustedes, que Jesucristo es mencionado aquí por el apóstol Pablo como nuestra esperanza. Y me llenó de gozo y me entretuve meditando en esta frase porque, hermanos, así, cruda y honestamente, ninguno de nosotros tenemos en nada bueno a lo cual aferrarnos como prerrogativa delante de Dios. Y a algunos les duele cuando digo esto, se les hace un nudo aquí en la garganta, porque yo soy santo. Freír niguas en sartén de palo. La Biblia lo dice, no es que yo conozca tus pecados, conozco los míos. Y conozco la Escritura que dice que no hay justo, ni siquiera uno. En Eclesiastés dice, he buscado entre miles, dice, y mujeres ninguna, dice. Y varones, dice, uno hay, y es Jesucristo. Entonces ahí me le dan saludos a los que dicen que María fue inmaculada, porque Eclesiastés dice que mujeres ni una y varones solo Jesucristo. Y ese Jesucristo del que les hablo es la esperanza que tenemos. O sea, ¿y para qué venir a la iglesia? ¿Y para qué hacer lo que hacemos? ¿Para qué desgastar nuestras vidas en el servicio a Dios? Si nuestras esperanzas están puestas en nosotros mismos, estamos perdidos. Esas iglesias, esos pastores, esos miembros que están confiando en su manera de vestir, de hablar, en lo que han dejado de hacer y en las cosas que han hecho por el Señor, quiero decirles que también están perdidos si su esperanza no es Jesucristo. Tengo que insistirlo una y otra y muchas más veces, que solo Jesucristo es la esperanza de gloria. Y insisto y seguiré insistiendo porque es necesario que usted y yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, que todo mundo sepa que el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Que nadie venga y te diga, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué vas a hacer a esa iglesia? ¿Qué vas a oír al hijo don Rufino? Si vienes siguiéndome a mí, es cierto, estás perdido. Pero si tu esperanza es Jesucristo, esa esperanza no avergüenza. Versículo 2. Le escribo a Timoteo, y miren lo que dice, verdadero hijo en la fe. Wow. Porque yo conozco un montón que son falsos en la fe. Yo tengo una gran fe, mire, lo que sea que yo le pido a Dios, Dios me lo da. ¿Será esa la fe de la que el apóstol Pablo habla? Porque gente en el mundo hay, enemigos de Dios y la gracia, blasfemos, arrogantes, prepotentes, adúlteros, fornicarios, borrachos, infieles, marihuanos, lo que usted quiera, fumachencas, escurrebotellas, comecucas, bolsiabolos. No es maltratado. Mire, que cuando están en un momento difícil, tremendo de la vida, Dios mío, ayúdame. ¿Se acuerdan de Dios? Cuando Pablo dice que Timoteo es verdadero hijo en la fe, hay que pensar en lo contrario. Quiere decir que hay falsos en la fe. Y no solo preguntarnos quiénes son los falsos en la fe, sino, ¿será que yo soy verdadero en la fe? Porque al final de cuentas podemos señalar aquí, allá, aquel. Y lo que necesitamos es examinarnos a nosotros mismos. ¿O no dice así la Escritura? Examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. Así dice la Escritura.
Que esta mañana, mis hermanos, la reflexión sea: ¿verdaderamente yo soy hijo en la fe? Si la fe que profeso es verdadera, o solo es la máscara. Porque hay un montón de gente metidos en las iglesias fingiendo para que la gente diga: ay, tan bueno, ay, si él hasta evangélico, por eso decía yo. Pero se quedan con los vueltos. Pero son desleales. Mira, la lealtad es algo pero tan poderoso. Hasta los narcotraficantes valoran a sus sirvientes cuando son leales. Yo conozco un montón que dicen que son cristianos, que por delante le hacen a uno y por detrás lo apuñalan. ¿Cuál será la fe que yo profeso? ¿Soy verdadero hijo de Dios, leal primeramente a la palabra de Dios y luego leales a aquellos que han puesto su confianza en nosotros? Digo yo, mis hermanos, ¿con qué cara yo me pararía en un púlpito a engañarlos a ustedes? En la deslealtad aquella de voy a tener algún provecho. Porque yo aquí, mis hermanos, en este púlpito prefiero caerles mal, pero ser leal a la palabra de Dios y a sus conciencias, que son las que van a dar fe de que lo que les estoy predicando es la verdad. Y podemos hablar de deslealtad, podemos hablar de deshonestidad, pero ay, ¿cómo viste de deshonesta? No, hombre, más deshonesta es usted que miente, que chismorrea, que se queda con el vuelto. También eso es ser deshonesto. No le habían contado. No, hombre, eso es más deshonesto todavía. A los verdaderos hijos en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A los verdaderos hijos en la fe. Y digo yo, mis hermanos, qué cosa más maravillosa es ser un verdadero, legítimo hijo en la fe. Eso nos garantiza gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Luego inicia con una advertencia contra las falsas doctrinas. Dice el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ya? Y yo quiero que tengamos en cuenta, mis hermanos, la principal doctrina que nosotros tenemos que enarbolar es a Jesucristo como el único Salvador. Que nadie le ponga una pizca, que nadie le quite una pizca. Solo Cristo Jesús salva. Les he dicho, a lo mejor ustedes ya se toparon con el video ahí en internet de Lindsay de Font, que dice que Jesús nos salvó en un 60%, pero que nosotros tenemos que pagar el otro 40% con los diezmos. Mis hermanos, solo porque Dios es misericordioso, hay muchos parados detrás del púlpito sin que les haya caído un rayo encima. Solo porque es el tiempo de la apostasía y Dios permitió que hubieran falsos para acarrear a todos los que no habrían de ser salvos. Pero en realidad, mis hermanos, son blasfemias de lo más crudo que pudo haber inventado el ser humano. Y oiga, la salvación por obras
Es a donde a usted lo condicionan, que si no llena este requisito, que si no cumple allá, que vaya, que le den su discipulado, que el pastor le firme la carta para que así usted sea miembro de la iglesia, que si no ha hecho esto o aquello no se puede bautizar, que si no está bautizado no puede tomar la Santa Cena, que si... Mire, por eso dice el texto, júzguese a sí mismo. Porque ni la hermana Anabel ni el hermano Eden pueden juzgar cuál sea su condición delante de Dios. Usted sabe cómo está con Dios. Y si usted quiere tener comunión con Dios, ¿quién soy yo para decirle que no tome la Santa Cena? El asunto es que usted quiera tener comunión con Dios. Todo eso es todo lo que hace falta. Como le dijo Felipe al eunuco, si crees y quieres, puedes. Y el otro le dijo, creo. Y ahí hay una poza, ahí hay agua, ahí se bautizó. Una noche, creo que fue jueves, hace unos varios años, terminó el culto y me dijo, hermano Elmer, yo me quiero bautizar. Organicémoslo pues. No, hoy me quiero bautizar, me dijo. Y teníamos funcionando esa fuente que está allá afuera. Órale pues, bauticémoslo en el nombre del Señor. Y bendito sea Dios, hermano Elmer está perseverando. O sea que sí había creído. Pero y si no había, si en el hipotético caso de que él no se hubiera convertido de verdad y su fe fuese falsa, fuese un falso hijo de la fe, el problema era de él, no mío. Mi deber es predicar y bautizar y servir y guiarlos al Señor. Un domingo en la mañana me dijo el hermano Antonio Chavarría, hermano Eden, yo me quiero bautizar, pero hoy. Y no invitamos a nadie, lo subimos al carro, mi papá y yo lo fuimos a meter a una poza por allá. No estuvo fácil. No estuvo fácil porque cuando llegamos a la orilla de la poza hay un pedreguero y él se quitó el pantalón y se quitó la prótesis. Y después se quitó el zapato y le faltaba el otro pie y toda la pierna. Y casi que a cucuche lo metimos a la poza. Había impedimentos, sí había, pero en lo físico, en lo espiritual no hay impedimento. Si usted quiere servirle a Dios, mis hermanos, nadie es el pastor, nadie son las asambleas de Dios, no son nada las asambleas de Dios para impedirle a que usted se acerque a Dios. Todo aquel que quiere, puede. Tan cerca, a la corta distancia de una oración está Dios para ti esta mañana. Y si quieres tener comunión con el Señor, aquí eres bienvenido entre los que queremos tener comunión con el Señor. Pero advierto, dice Pablo, que se han soltado algunos dentro de la iglesia enseñando otra clase de doctrina. No les presten atención, dice, a sus fábulas, a genealogías interminables que solo acarrean pleito más que edificación de Dios. Porque a Dios se le conoce por la fe. Eso te encargo ahora, le dice. Hablemos de genealogías pues y de fábulas. Esas fábulas que manejan en la iglesia católica, ¿no? De que a Juan Diego se le apareció la Virgen de Guadalupe y que le quedó en un rebozo que él cargaba, quedó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ahí tienen el rebozo, pero es un chunche como de 2 metros de alto. Y Juan Diego era un hombrecito ¿qué? Oaxaqueño, de 1,50 m. Y uno dice, creció, milagro. ¿Da cuenta? Pablo dice, no crean esas fábulas, solo hace falta tener 3 dedos de frente. Ahí trabajaba conmigo un patojo en el taller y que iban para Esquipulas. Y le digo, ¿y cómo es eso? Le digo, es que ahí, me dice, en una cueva apareció el Señor de Esquipulas. Entonces la historia que narra la historia guatemalteca de que un gobierno, creo que fue el de Idígoras Fuentes,
le pagó 400 pesos chapines a un escultor llamado Quirio Cataño, español, para que labrara el muñeco, y lo hizo de palo de naranjo y lo tiñó de negro. Pero la gente va a Esquipulas a meterse a una cueva toda ahumada donde han prendido veladoras, que dicen que ahí encontraron ese muñeco milagrosamente. Y así, todos los santos que ellos, entre comillas santos, que ellos siguen, narran unos cuentos, mis hermanos, de verdad. Steven Spielberg, uno de los más grandes escritores de cine, de películas fantasiosas, como Aracnofobia, Tiburón, todas las películas, se queda corto. Es que se inventan unas cosas, mis hermanos. La de Fátima, la de Guadalupe, todas estas son unas historias que uno dice, Dios mío, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde pueden inventar tanto? Unos muñecos de esos que ellos adoran, que empiezan a llorar sangre. Y después uno mira en Discovery cómo descubrieron el engaño, cómo le pusieron una cera ahí especial que con el calor de la gente y las veladoras se les escurre y uno dice, ¿cómo puede ser tanto? Dejemos a los señores católicos. Dentro de la iglesia evangélica, hermanos, quiero contarles un testimonio. Estaba yo orando a las 2 de la mañana, dice que hasta con babas estaba a las 2 de la mañana, que se deje cuenta. Y el Señor me mostró en visión el infierno. Y ahí vi al hijo de don Rufino, por enseñar que el diezmo es falso, ahí estaba pudriéndose en el infierno. Yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Y la gente tiembla y dice, ay no, Ribisaya. Y yo vi el cielo también. El Señor me dijo, ven acá, y me levantó y me llevó hasta el seno de Abraham, y pude ver mis dijeran mis amigos de allá de la campana, debajo. Esta es la palabra profética más segura, su Biblia. No se crea usted de fábulas, de cuentos, de charadas, y se hacen famosos, hasta graban en discos sus testimonios, que fueron al cielo, que fueron al infierno, que vieron en visiones, Esta es la palabra profética más perfecta, a la cual hacéis bien en estar atentos. Cualquiera que venga y enseñe una pizca más de lo que la Biblia dice, es falso. Y cualquiera que le quite, dice Apocalipsis, será quitada su parte del libro de la vida. Y luego las genealogías, que esto es otro rollo. Resulta ser que tanto en tiempos del apóstol Pablo y Timoteo, como está sucediendo en nuestros días, se alegaba la legitimidad genética de los que podían ser judíos o no. Y como Jesús era judío y los apóstoles y era, ¿qué? El judaísmo se quedó como relegado cuando apareció la gracia. No faltó quien vino y quiso entremezclar el judaísmo con la gracia. Y entonces le decían a las personas que tenían que circuncidarse en primer punto, ¿no? Por eso, si usted quiere enseñar la doctrina del diezmo, ahí se circuncida primero, hermano. Pablo dice, esos que os perturban, ojalá se mutilasen, dice, o sea, ojalá se la volaran toda. Ay, perdonen lo crudo de la expresión, pero eso es lo que Pablo dice. Y también exigían que usted fuera
un judío de sangre, que usted pudiera probar su genealogía, y entonces limitaban así el evangelio a los que no tenemos ascendencia judía. Yo me emociono cuando leo un poquito de genealogías, el origen de los apellidos, y de repente aparece ahí que Cepeda era un apellido que venía de los hijos de Zabulón, que huyeron a España durante la persecución española, se escondieron y se cambiaron de Shebuloa a Cepeda para disfrazar así su origen judío, que luego vinieron a México y de México llegaron a Guatemala. Y digo yo, qué chilero, yo también formo parte de la sangre judía. Pero eso solo es una cosa irrelevante ante esta grande verdad. Judíos no son los que tienen sangre judía. Lo leímos, lo estudiamos en la carta a los Hebreos, sino todos aquellos que le creen al Señor como creyó nuestro padre Abraham. Y si usted le cree a Jesucristo, usted es mi hermano y mi hermana. Y entonces resultaron los que ahora se hacen llamar judíos mesiánicos. Y lo primero que hacen a usted es lavarle el coco, diciéndole que su apellido es parte de pueblo judío. Y hay una lista enorme, los llamados judíos sefardíes. Ahí aparecen López, González, Pérez, Nájera, y es una lista inmensa, pero inmensa de apellidos. O sea que al final la idea es convencerlo a usted que usted es judío y por consiguiente debe pertenecer a su iglesia, a su Keilah. Ahí sale un señor de apellido Palacios con una gran barba blanca como que Santa Claus y un velo y que porque él es entre comillas, que él es un rabino judío, Celorio Palacios es el apellido del Señor, que porque él es rabino judío, lo que él está enseñando es la verdad. No, hombre, si la verdad está aquí, la verdad es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Esas genealogías solo llevan, dice Pablo, a pleito y no a edificación. Que nadie venga a enseñar otra cosa que no sea la Escritura, la palabra de Dios. Eso te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, Pablo no está peleando con los falsos, Pablo no está contendiendo contra el hermano Cachito Luna. Dice, la razón por la que yo estoy dando esta orden es un amor nacido del corazón, de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que deberíamos tener todos los que predicamos. No la aprobación de los de afuera, sino amor nacido de un corazón limpio, buena conciencia y una fe verdadera. Cualquiera que les predique la verdad va a ser su enemigo. Porque enemigos son de la verdad. Y entonces donde haya un predicador que diga la verdad, van a buscarle tropiezo aunque no lo tenga. Así que él esto y aquello, y por eso no es de escucharlo. No, es que usted no me va a escuchar a mí por lo que yo soy. ¿Y yo qué soy? Pues usted va a escuchar la palabra de Dios. Pero si yo fuera un falso que les enseñara un evangelio de adulación, ay, mis hermanas, las princesas del Señor, las princesas guerreras, usted no desmaye porque Dios le tiene la victoria
sanatoria en sus manos. Usted declárese sana en el nombre de Jesús. Dios no quiere que usted esté pobre, Dios quiere bendecirlo. Efesios dice que nosotros ya fuimos benditos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero si yo predicara esa clase de mensaje, entonces la gente no hallaría tropiezo en mí. Ay, no, él es un gran siervo. Viera, cuando yo voy a la iglesia, llego todo con el moco caído y salgo, pero empoderado. Yo no vengo a empoderarlo a usted, yo vengo a humillarlo a usted para que entienda que es pecador y Cristo es el Salvador de los pecadores. Dice Sproul, la función del predicador, dice, es aguzar, dice, su espada para herir la conciencia de los hombres, para que, reconociendo su pecado, vean a Cristo como su única esperanza. Así es que no venga usted con la idea, voy a ir al culto para que se me vaya la depresión. No, si usted no se arrepiente, más deprimido va a regresar con todo lo que yo tengo que decirle. Pero si pone su mirada en Cristo, no va a haber depresión que pueda con usted. Porque a pesar de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras faltas, de nuestra imperfección humana, Él sigue siendo la esperanza de los cristianos. De el amor nacido de un corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida, los falsos se han desviado, se apartaron a vana palabrería. Versículo 6. Queriendo ser doctores, maestros de la ley, y ni siquiera entienden lo que hablan ni lo que afirman. No, y que presten atención, la ley es buena si se usa legítimamente. No es que la ley sea mala. Los malos somos nosotros, dice Pablo en la carta a los Romanos. Y la ley lo que hace es demostrarnos cuán malos somos. O sea, cuando uno lee la ley y se da cuenta de todo lo que deberíamos cumplir, dice uno, wow, para mí no hay salvación, no hay esperanza. En la ley no hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Fíjense qué tremendo, porque cuando dice, en Cristo fuisteis bautizados, no está diciendo de que cuando lo bautizamos allá en el río, en la poza, en el nombre de Cristo. No. Cuando dice en Cristo fuisteis bautizados, quiere decir que el requisito legal de la ley de Moisés de ser bautizados se cumplió en Cristo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, en él, en su cuerpo, también nosotros fuimos bautizados. Por eso es que ahora el bautismo no es requisito para ser salvo. Si usted se muere sin bautizar, pero creyó en Jesucristo, es salvo, porque en Cristo fue bautizado. Nosotros nos bautizamos en el río, en la poza, en la piscina, como un acto de obediencia, como un acto permítame que lo descifre de esta manera. Como cuando un hijo quiere ser como su papá. Yo quiero ser como mi papá, dijo Topoillo. Nosotros queremos ser como Jesús fue, y por eso nos bautizamos. Ese es el punto. Pero en realidad nuestra salvación fue conquistada en la cruz del Calvario. Él se bautizó en el Jordán y en su bautismo fuimos cubiertos nosotros. En su circuncisión al 8º día fuimos circuncidados nosotros. Él es el que ocupó el lugar que nosotros, Él fue el que cumplió la ley por nosotros. Por eso dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Cumplida está en Cristo.
conociendo esto que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Entonces, mis hermanos, hace una lista de detracciones de fulanos, va y fumachencas, pepenachencas, la cosa, escurre botellas, come cucas, lambe platos. Ahí aparece una lista grande. Y digo yo, la ley fue escrita para ellos, dice. Leamos la ley, a ver si no se identifica uno en alguno de esos. Porque si usted no se identifica con alguna de esa lista, órale, usted no necesita un Salvador. ¡Wow! Por gusto vino Jesús, usted no necesita. Ya le van a salir alitas, tiéntese ahí póngase un espejo a ver si no le van saliendo ahí un par de canutos, un par de plumas ahí. Y todo aquel que no se goza en la sana doctrina es condenado por esa ley. ¿Cuál es la sana doctrina? El evangelio de Dios que me ha sido encomendado, dice Pablo. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Jesucristo vino al mundo, se hizo hombre siendo Dios, se hizo pobre siendo rico, fue a clavarse en el Calvario como el más vil de los pecadores para salvarnos a nosotros los que sí somos pecadores. Ese es el evangelio y ese es lo que no se le está predicando a la gente. Le predican que no se vaya a cortar el pelo, le predican que el pantalón aquí, presénteles a Cristo. Cristo es el que cambia las vidas. El pastor no. La gente le hace caso al pastor. Ay, mandan a hacer el uniforme de la femenil y las hermanas como que son abejitas al panal. ¿Quién les cambió el corazón? Debajo de esa faldona van siempre las adúlteras, las chismosas, las que se meten en lo que no les importa, las que quedan con los vueltos, las que piden fiado para no pagar. Ahí va toda esa. Quien puede cambiarles es Jesucristo. Y si Cristo no les cambia, ¿qué hago yo cambiándoles la ropa? Sí, pero que si han nacido de nuevo, tienen que vestirse. Sí, si han nacido de nuevo. Pero ¿puede usted hacer que esas personas nazcan de nuevo? ¿Y qué garantía tengo yo que el vestidón significa que han nacido de nuevo? Es más, las más hipócritas, las más sinvergüenzas se tapan, se disfrazan de las más santas. La gente más transparente, la gente más, sincera, no anda tapando sus debilidades, sus errores, sus defectos. No procure usted tapar sus errores, sus defectos. Procure estar humillado a los pies de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y mi trabajo como predicador del evangelio es presentárselos a Él. Él. Brenda Cruz Aguilar, Él es Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Te presento, ahí está Brenda, tú la conoces y te ruego, Padre, tu bendición para su vida. Es el trabajo de los que predicamos, presentarlos. Mucho gusto, Eden Cepeda, a la orden. Uno se presenta. Señores, mi trabajo aquí es decirles, ahí está, helo allí, el camino, la verdad y la vida. Quien lo haya encontrado, ha encontrado todo lo que necesita. La esperanza de los cristianos es Jesucristo. Padre precioso, gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por la inspiración de tu Espíritu a quienes la escribieron y por la iluminación de tu Espíritu
a los que la leemos. Danos sabiduría y gracia, Señor, para que nuestras vidas reflejen, Señor, una fe verdadera, hijos legítimos en la fe, y no de los que profesan una falsa doctrina, no de los que se disfrazan de cristianos para engañar al resto. Queremos, Señor, por tu misericordia, que nos ayudes a hacer así. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿quién será el siervo fiel a quien el Señor encuentre haciendo así?